Hola Tauro, qué alegría estar leyendo para mis hermosos hermanos de signo solar. Feliz cumpleaños, por cierto. Y bueno, vamos a estar viendo nuestra lectura general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y bueno, les envío un abrazo enorme. Recuerden que al vernos apoyan nuestro refugio animal que puedes conocer en Facebook y en TikTok y que mi nuevo canal es Aleli Holística, así que te invito a seguirme. Allá hay herramientas para psicomagia y manifestación muy poderosas. Tenemos al 6 de espadas, la carta de el emperador, el ciclo invertido, el 5 de copas y en el fondo del mazo el 7 de copas. Bueno, veo y saqué 5 cartas. Yo siempre saco 4 y saqué 5. Veamos de manera rápida quién es nuestro arcángel protector. Y bueno, Arcángel Uriel nos dice en estos días: Tauro, querido, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que estás. Descuida que las otras prioridades llegarán a su tiempo. Bueno, Tauro, algo que me está hablando muy claramente aquí es que es importante enfocarte en lo importante de la vida, ¿sí? Valga la redundancia. Veo que has estado como muy distraído en dramas, en cuestiones acá sentimentales. Mira por final estas copas. O sea, veo que has estado como muy enfocado en los problemas personales, problemas con parejas, problemas con amigos. Sí, como mucha cuestión emocional aquí. Y siento que de una u otra manera em, eso te está como alejándote de las cosas importantes de tu vida, de tus sueños, de tus metas. Veo que han sido circunstancias en las cuales tú has invertido tiempo, dinero, energía, en vez de haberlas enfocado como en lo que realmente sí es productivo, en tus sueños, en tus metas, en lo que quieres manifestar y que sabes que a largo plazo te puede dar buena calidad de vida en todos los sentidos. Para algunos de mis Tauro, siento que tienen un deseo pero inmenso de un viaje. Puede ser de un viaje de vacaciones. Para otros este 6 representa esos viajes de irnos a buscar paz y tranquilidad unos días. Sí, recuerden que en Rider White es esta mujer que va con el niño en una barca que se mueve de unas aguas turbias hacia otras más tranquilas. Entonces aquí hay un viaje clave, un viaje o el alejarte de alguien, pero tomar distancia de verdad. Sí, aquí hay un desplazamiento que Tauro quiere y necesita hacer. Y siento que al hacerlo, como te decía, vuelves como a tu armonía, vuelves como a tu centro, vuelves a conectar con lo que tú eres, a tener estabilidad. Mira que tanta es la energía de ese viaje que te conviene, así sea un viaje corto o la energía de alejarte de esa persona o de esa situación caótica. Tanta es la energía de que vuelve a poner orden, que justo al lado del 6 aparece el emperador. Si tú has visto mis videos, ya les he dicho que un acrónimo del emperador es Dora, disciplina, orden, razón y autocontrol. ¿Sí? Entonces, yo veo que viene mucho orden para tu vida luego de un viaje o de alejarte y tomar distancia de algo o alguien. Y eso me encanta. Lo mejor de todo de que el emperador haya salido también así vertical es que siento que vas a tener el autodominio para no volver a un lugar o con una persona que ya te alejó mucho de tus metas y tus sueños. ¿Sí? O sea, hubo una persona aquí que casi que yo siento que la volviste como el centro de tu vida, o un problema, o una empresa,
pero hubo algo, Tauro, que o sea, lo convertiste tanto en el centro de tu vida que tus pensamientos, tus movimientos, tus acciones, todo giraban como en torno a alguien. Y tú te quitaste como el protagonista de tu historia, se la diste a esta persona, a esta situación, a esta empresa, y eso en cierto punto te pasó factura. Y lo digo porque está el ciclo invertido y esto me habla acerca de cómo esto retrasó como las cosas buenas que llegan aquí, que llegaban a ti. ¿Qué va a pasar con esta persona al sentir que tú te alejas o con esta situación? Pues realmente que sí van a lamentar que tú te vayas. O sea, tenemos a este 5 y la verdad que estas personas lo expresen o no, la verdad que sí van a estar como sintiendo ese vacío. Este 5 aquí no es de gratis. O sea, este 5 nos habla acerca de cómo tú terminas dejando una relación o un vínculo con algo o alguien. Digo algo porque puede ser también esas empresas malagradecidas, pero también puede ser ese amigo o esa relación o ese familiar donde tú siempre estabas allí. Como te digo, tu vida estaba como al servicio de las necesidades de esa persona o esa organización. Y ahora van a estar resintiendo que el Tauro que siempre estaba allí para todo, pues ya se les quita. No vayas a estar creyendo como en promesas de cambio, porque aquí está el 7 de copas y eso es algo básicamente que ilusorio, ¿sí? O sea, cualquier cosa de cambio que alguien te vaya a decir porque te alejaste de esa situación o de esa relación, no les creas. O sea, ese 7 nos dicen, te van a mentir, Tauro, te van a querer proponer y pintar pajaritos en el aire, pero más allá de ser pajaritos, pues digamos que no van a ser, no va a ser nada concreto o ningún cambio que te vayan a mostrar va a perdurar en el tiempo. No les creas. La carta de la Reina de Oros, que es una carta que directamente es una fotografía de tu energía, ella te representa a ti, nos dice que viene mucha abundancia, mucha prosperidad. Yo aquí, o sea, te lo voy a resumir así. Tú sueltas, tú te alejas, tú te vas de un lugar o de una relación o de un vínculo que no te conviene y es que a ti el camino se te desbloquea ya. La cuestión aquí es tener ese autocontrol del cual el emperador nos hablaba, como te decía, para cortar, alejarnos y no recaer. Y la reina te dice, cuando tú hagas eso, cuando tú sueltes esa energía que te ata y no te permite avanzar, la prosperidad, la abundancia, las buenas cosas y los regalos del universo estarán servidos en bandeja de plata. Entonces, ¿qué es eso que tienes que soltar, Tauro? ¿Qué es eso que tienes que dejar ir? ¿De quién o de qué te tienes que alejar? Así tengas que aplicar todo tu autodominio para no volver. Como te digo, cuando tú lo hagas, la prosperidad y la abundancia van a estar allí sonriéndote, diciéndote, Tauro, te estábamos esperando. Todo esto grande estaba retrasado simplemente porque no soltabas. El oráculo te dice, cuida tu equilibrio mental. Importantísimo el descanso, importantísimo no stalkear ni ver en redes sociales a gente que nos hace daño. ¿Para qué te pones a ver lo que sabes que te va a herir? Importantísimo hacer ejercicio por tu salud mental. Importantísimo volver a terapia, escuchar tus audios, como te decía en mi canal Aleli Holística. Hay mucha información que te va a empoderar y que te va a ayudar a manifestar la vida de tus sueños. Entonces consume también ese contenido porque estoy segura de que te va a ayudar un montón. Bueno, letras que para mis tauros sean toda una señal. Tenemos la letra D, la S, la P, la O, la N y la Z, ¿ok?
Inicial del nombre, apellido, forma como le dicen a una persona especial o un lugar clave para ustedes estos días. Destacan muchísimo los signos de agua, ¿sí? Escorpio, Cáncer, Piscis. Por acá tenemos a Aries con este emperador. Y los signos de aire, como Acuario, Géminis o Libra, en especial Géminis y otros Tauro. Bueno, esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjame un comentario, un like, comparte este contenido y así ayudas a nuestro refugio animal. Te quiero un montón. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.